Giancarlo Castro pregunta: hola Dios de los autos, mi pregunta es ¿por qué no todas las compañías de autos nos suben a internet los datos de sus plataformas? Ejemplo, nombre o cosas así. Generalmente cuando uno googlea plataformas automotrices, la mayoría de información solo es la plataforma del grupo BAG. Saludos desde México, Master. Es una excelente pregunta, Giancarlo Castro. Y de hecho no solamente nos suben los nombres de las plataformas, ni las plataformas que utilizan en el caso del vehículo en el que tú estés interesado. En muchos países ni siquiera suben los precios, ni siquiera suben las fichas técnicas completas. Ahora, yo te voy a explicar esto por qué no lo hacen. Se llama marketing. Una de las cosas más molestas que las marcas de autos no suben en muchos países a sus páginas web son los precios. Por ejemplo, pregúntale a un ecuatoriano, pregúntale a un panameño, pregúntale a una persona de Puerto Rico, a un costarricense, a un uruguayo. ¿Qué tan complicado es conseguir el precio en internet del auto que quieren comprar? Es complicadísimo encontrarlo en internet. No hay medios de prensa especializada grandes en sus países. Las marcas no ponen los precios en internet por ningún lado. Ni siquiera hacen publireportajes donde mencionen los precios. Simplemente hablan de lo chévere que es el carro, pero no mencionan los precios. Esta es una técnica publicitaria muy vieja del siglo XX, en donde lo que se busca es que el cliente vaya al dealer, concesionario, agencia. Pero eso es una técnica publicitaria vieja, te lo digo como publicista. No funciona en el siglo XXI. En el siglo XXI las cosas las queremos ya, para ayer. Los millennials queremos las cosas rápido. No queremos tener que ir al dealer, concesionario, agencia para que nos den el precio del carro. Queremos tenerlo aquí en la palma de nuestras manos apenas veamos el vehículo. Eso, damas y caballeros, genera engagement, genera enganche con el producto. Porque si está dentro de tu alcance, te puedo asegurar que vas a estar obsesionado con el vehículo. Si lo veo a las 12 de la noche, voy a estar toda la noche obsesionado. Al día siguiente voy a ir y lo voy a comprar. En cambio, si necesito ir al lugar para averiguar el precio, le estás aumentando un paso más al proceso de compra. Eso es lo que básicamente va a generar el obstáculo para que yo lo compre, porque le va a dar la oportunidad a tus competidores de que lleguen antes a mí que tú. Claro, por supuesto que me vas a dar la oportunidad de analizar más competidores y me vas a dar la oportunidad de poder ver qué más hay en el mercado, y eso te va a quitar la oportunidad de vender. Y lo mismo pasa con todo. Nunca mencionan las plataformas porque debemos ser sinceros. O sea, muchas veces las plataformas que se utilizan para Latinoamérica, por ejemplo, no son las mismas que se utilizan para Europa o para el mercado asiático o incluso para aquí nomás Estados Unidos. A veces el gringo tiene un Corolla y en Sudamérica tienen otro Corolla. Eso es muy común y básicamente es porque aquí nos mandan lo que allá ya no sirve. No ponen fichas técnicas completas en muchos casos porque, por ejemplo, las leyes en Estados Unidos les obligan a poner un estimado de consumo de combustible. En cambio en Latinoamérica nadie los obliga y por eso no lo dicen, y el vendedor te puede meter cualquier mierda diciéndote sí, que el carro te rinde, no sé, 16 kilómetros por litro cuando en realidad da 12 o 13 kilómetros por litro. Eso normalmente ocurre aquí en Latinoamérica. Lamentablemente en los países más pequeños, en los mercados más pequeños, es bastante fastidioso, pero es algo que probablemente no va a cambiar hasta que no vayan cambiando las generaciones de los gerentes de marketing, sobre todo, que siguen siendo viejitos sentados ahí en sus escritorios todos aburridos diciendo no quiero redes sociales, quiero el programa de televisión que tiene 5,000 personas de audiencia los fines de semana, pero es televisión. Entonces, mientras ese viejo imbécil esté ahí sentado, te puedo asegurar que no vas a tener acceso a las cosas que verdaderamente te importan en la página web de la marca así de rápido. Asagel Solano nos pregunta, y ya viene con esta pregunta desde hace varios videos, así que por eso le vamos a responder. ¿Por qué nunca mencionas estos autos como primera opción de primer auto, como el Acura Integra 93 al 2001, el Mitsubishi Eclipse 95 al 99, Toyota Alteza, ya que son autos confiables? Saludos desde República Dominicana. Bueno, sí, son autos confiables entre comillas, pero no son los autos de mejor rendimiento de combustible, no son los carros más baratos de mantener. O sea, hay muchos factores que hacen que un primer auto deba ser elegido, a Sahel Solano. O sea, normalmente cuando tú buscas un primer carro no tienes mucha plata para combustible, no tienes mucha plata para comprarlo, no tienes mucha plata para modificarlo, no tienes mucha plata para vivir en ese auto. Entonces, si tú eliges un carro que sí puede ser muy confiable, pero que no da el mejor rendimiento de combustible contra otros, que no es muy barato de mantener contra otros, que no es tan barato de modificar contra otros, entonces sí, chévere, puede ser un carro más cool, por ejemplo una Alteza super chévere con motor Beams y la puta madre, y el VTEC de Toyota, ya chévere, lo que quieras, pero a la hora de la hora
modificar ese motor es mucho más caro que modificar el motor de un Volkswagen Gol. Y andar ese motor es mucho más caro en cuanto a rendimiento de combustible que andar un Honda Fit. Y las refacciones para ese motor son mucho más caras que las refacciones de, no sé, pues un Kia Rio. Entonces, en verdad, todos los autos que mencionas, quizá con la excepción del Acura Integra, son más caros en casi todo. Y al final del día el Acura Integra siempre va a ser más caro que el Honda Civic y básicamente la misma huevada. Entonces simplemente es mejor opción un Honda Civic que una Acura Integra. Por eso no mencionaría el Integra. Hay que tomar muchos factores en cuenta, caballeros, a la hora de tomar la decisión de cuál va a ser tu primer auto. No solamente si te alcanza la plata para comprarlo y tú lo ves y dices, hey, pero mira, está buenísimo, es deportivo, tiene un motor más grande que los otros, tiene más potencia, viene mejor equipado. De hecho podría ser hasta un carro de categoría de lujo como un Acura. Pero tienes que pensar que cuando lo compres va a haber costos de mantenimiento, costos de combustible, costos de refacciones, costos de modificaciones si es el caso. O sea que definitivamente van a ser más caros en este tipo de carros y de repente no las vas a poder hacer y vas a terminar frustrado con tu primer auto y se te va a caer a pedazos porque no pudiste mantenerlo. Así que pensando con la pensante. Javier C. nos dice, Nissan México produce para Estados Unidos. En los modelos para Estados Unidos no sería válido entonces decir que las pruebas estructurales de la IIHS se pueden aplicar a un Versa o Sentra vendido en México. Sí, por supuesto que es válido. Definitivamente un carro que por más de que se construye en México, si se vende en Estados Unidos, si se vende en México con las mismas especificaciones, con el mismo equipamiento, estamos hablando de un carro de estándares gringos que en México lo consigues por unos cuantos dólares menos. Una gran cosa a tomar en cuenta a la hora de comprar, sobre todo si vives en un país como en México donde se producen tantos carros para Latinoamérica y ahora también algunos para Estados Unidos desde hace algún tiempo. Esos carros que se producen para Estados Unidos tienen los estándares de calidad más altos habidos y por haber, así que siempre es bueno tomarlos en cuenta a la hora de tomar una decisión en compra. Ricardo Cruz 24 nos dijo, hola José Miguel Calderón, supongamos que tengo un Nissan Sentra Uzuru como proyecto, debido a su pésima seguridad decido poner una jaula. ¿Qué puntos debo tomar en cuenta para saber si esa jaula está bien hecha? Posdata con sombrero, me refiero a tu presi querido. Este comentario de Ricardo Cruz 24 es interesantísimo. No solamente porque lo que ha preguntado ya, sino porque hizo una pregunta más interesante detrás de esto. Pero mencionó al presidente de Perú, al presidente de mi país, Pedro Castillo, y por algún motivo le han borrado el comentario. Yo no lo he borrado por si acaso, Ricardo Cruz 24. Te han borrado el comentario de YouTube porque yo vi en el momento que tú comentaste, me llegó la notificación, lo leí en mi teléfono y luego cuando entro aquí para buscar tu pregunta y hacer el video, no está. Lo he buscado también en la plataforma del teléfono, no está. No sé si tú borraste tu comentario, lo dudo mucho porque aquí estás como que haciendo una continuación del otro comentario que hiciste y no está tu comentario, así que sospecho que YouTube está haciendo algunas jugadas turbias ahí. No puedes mencionar presidentes YouTube, no puedes decir nada negativo de la política de nuestros países. ¿Por qué? ¿Acaso uno no puede tener opiniones en redes sociales YouTube? Chúpamela. Bueno, vamos por partes, ¿ya? Primero que nada, si tuvieras que hacer una jaula en tu carro, tienes que saber que va a ser muy caro hacerlo. O sea, hacer una jaula de seguridad no es cualquier mierda, es un trabajo caro. Digamos que quieres hacer una media jaula para hacerlo lo más económico posible, ¿ya? Te puede rondar aproximadamente $3.500 a $5.000 dependiendo de tu mercado. Y si quieres hacer una jaula completa no te va a bajar de $10.000, pero te puede llegar a costar $20.000 dependiendo de tu país y de los materiales que vayas a utilizar. Dicho sea de paso, hay materiales en los que te pueden hacer una jaula de seguridad que no sirven para nada y te los van a ofrecer para abaratar costos, pero tú sabes que lo que tienes que usar básicamente es acero inoxidable, señor. Entonces por eso es que las jaulas de seguridad son tan caras, no solamente por la mano de obra, sino también por el material, que es un material caro. Ahora, después de todo eso vas a tener que tomar en cuenta que vas a destrozar completamente la practicidad de tu auto. Solamente con una media jaula anulas el asiento posterior, ¿ok? O sea, ya con eso ya estás anulando el asiento posterior. Con una jaula completa no solo anulas el asiento posterior, sino anulas parte de la maletera y además también el acceso a tu carro se va a volver jodidamente incómodo, porque tienes las barras ahí cruzando por la puerta cuando la abres. O sea, es bien jodido tener una jaula de seguridad sin mencionar todo el peso que le aumentas al carro, que por ejemplo en el caso del Subaru sí puede ser muy inseguro, pero lo compraste probablemente porque es agilito y eso es porque es livianito y eso es porque es inseguro. Todo eso lo vas a perder. Sinceramente, si no es un proyecto de carreras o un proyecto de muy alta performance, no te recomiendo poner una jaula de seguridad. En verdad es por las huevas y te vas a arrepentir mucho de haber gastado tanta plata para que básicamente tu carro sea más lento. Y ahora a tu otra pregunta, Ricardo Cruz 24, porque era una pregunta muy interesante que creo que debo
puedo responder, gracias a Dios recuerdo más o menos por dónde iba. Él dijo, ¿qué pasa si el sombrerudo, o sea Pedro Castillo, el presidente de mi país Perú, se vuelve loco y dice, bueno, quiero que en mi país Perú vengan los mejores estándares de seguridad en Latinoamérica, así que le voy a prohibir a los dealers, concesionarios, agencias que traigan carros que no tengan los mismos estándares de seguridad de Europa o de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué va a pasar si él pide eso? Pues lo que va a pasar inmediatamente es que los precios de los carros, ¡pum!, se disparan para arriba. ¿Por qué? Porque para tener todos esos estándares de seguridad y de emisiones, digamos, ¿ya? Digamos que es tan estúpido que dijera también los de emisiones. Lo peor es que es posible que lo haga en algún momento. Este tipo es increíble. Digamos que hace todo eso, o sea, lo primero que va a hacer es que el carro más básico va a pasar de tener un airbag o 2 airbags a tener 4 airbags, 5 airbags como mínimo. Entonces, si el carro más barato en Perú o en cualquier país donde se aplicara esta política en Latinoamérica, ¿no?, de tener los mismos estándares de Estados Unidos o de Europa, va a pasar a tener 6, 7, 8 airbags, va a pasar a tener todos los carros de serie control de tracción y estabilidad, todos los carros de serie discos de freno en las 4 y todos los carros de serie ABS, todas esas cosas que son de serie por ley, como el sistema de infoentretenimiento con GPS en Estados Unidos, etcétera, en esos países más desarrollados con un poder adquisitivo más alto. Entonces van a hacer que tu carro, si en Perú el carro más barato costaba, no sé, nuevo, $10,000, va a pasar a ser el carro más barato nuevo $14,000 o $13,500. Entonces van a ser los autos inmediatamente de la noche a la mañana menos accesibles y van a tener un público objetivo más pequeño, lo que va a aumentar el precio, por supuesto, de los autos en el mercado de segunda y lo va a hacer más provechoso, y probablemente la gente que tiene aún menos poder adquisitivo que los que tienen poco poder adquisitivo ya no van a comprar carros usados viejitos, sino que van a tener que comprar carros usados viejitos y chocados, y se comienza a llenar el mercado de carros hechos mierda con un montón de emisiones, con motores que se quejan botados por todos lados. O sea, se arma un quilombo, como diría un argentino, de la putísima madre. Luego, con el tema de las emisiones, si pidieran que traigan lo mejor en emisiones para Latinoamérica, digamos en mi país Perú nuevamente, ya utilizándolo como ejemplo, sabiendo que tenemos un genio de presidente. Primero que nada, obviamente todas estas propuestas tienen que pasar por el Congreso que es controlado por los dealers, concesionarios, agencias, cuando se habla de las cosas que se pueden o no llevar para las marcas de autos, así que eso no pasaría simplemente porque a los dealers, concesionarios, agencias no les conviene eso. Ellos ganan más vendiéndonos mierda que vendiéndonos lo mejor. La forma no sería esa. Habría formas de hacer que las cosas mejoren en Latinoamérica en general, trabajando entre el gobierno y las entidades que se encargan de regular o supervisar la acción de los dealers, concesionarios o agencias. Pero la verdad es que en todos los países de Latinoamérica dichas entidades se encargan de recibir plata de los dealers, concesionarios, agencias, no de fiscalizarlos. Entonces estamos recagados. Pero digamos que lograran que se traigan carros con estándares de emisiones de Europa y de Estados Unidos, pues básicamente nos cagan porque nuestro combustible es una mierda y los carros se malograrían mucho antes de lo que deberían y su tiempo de vida se vería muy acortado, y además las refacciones serían muy caras y bueno, sí, todo el mercado se iría al carajo y básicamente todos viviríamos en Argentina o Ecuador, donde tener un Toyota Corolla es para gente que tiene plata y punto. Así que dicho esto, déjame tu pregunta en los comentarios para responderla en el siguiente video. Yo soy José Miguel Calderón. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. No dejen de seguir mi canal principal, el Dios de los Autos, mi canal de noticias, el Dios de los Autos Inmortal, y mi nuevo canal de motocicletas, el Dios de las Motos. Y manténganse enganchados al contenido extra de aquí, el Dios de los Autos Imparable. Chao.